Bueno, ya estamos de vuelta y sí, yo sé, esto les debe estar pareciendo muy aburrida, la corriente directa, nada más veo líneas rectas. Bueno, vamos a ponerle ya un poquito más de emoción a esto. Primero vamos a limpiar un poco, quitando los marcadores que tengo definidos, los de voltaje y corriente. Como ya quiero corriente alterna, vamos a quitar esta fuente de corriente directa, hacemos clic sobre ella, presionamos la tecla de suprimir y se va. Ahora vamos a poner la fuente, pero ahora de corriente alterna. Nos vamos al menú Place, igual Spice Component, Source, Voltage Source, pero en este caso vamos a escoger una fuente de tipo senoidal. La ponemos en nuestro circuito, presionamos la tecla Escape para dejar de capturar. Y como podrán recordar de clase, para definir una fuente senoidal tenemos que definir varios parámetros. Dentro de los parámetros que podemos definir son el voltaje de offset, la amplitud máxima de voltaje, la frecuencia, la fase y una componente de corriente alterna si quisiéramos hacer otro tipo de simulación, en lugar de hacer un análisis en el dominio del tiempo, si quisiéramos hacer un barrido en frecuencia. Todavía no vamos a hacer eso, ese sería el siguiente paso. Entonces ahorita vamos a definir los parámetros básicos. Y los parámetros básicos son los que ya están puestos aquí, los que están desplegados al momento que ponemos nuestro componente, que sería offset, amplitud y frecuencia. Si quisieran definir más parámetros, y esto va no solamente para la fuente, sino para cualquier tipo de componente que ustedes pongan en el simulador, si quieren entrar a la parte detallada de los parámetros definidos para los componentes, hacen clic no en la etiqueta del parámetro, sino en el componente mismo. Si yo hago doble clic en esta fuente, me va a abrir una ventana donde me sale la lista de todos los parámetros que yo quiero alterar. En este caso, ya aprovechando que yo estoy aquí, que hice clic aquí, vamos a cambiar el valor de la amplitud desde esta ventana y no haciendo doble clic en la etiqueta. Vamos a manejar ahora una amplitud máxima igual de 12 volts. Hacemos clic en el botón de Apply para que se apliquen los cambios. Y con esto bueno, aquí nos dice que esto no se puede deshacer, que si estamos seguros, pues sí. Le damos clic en Yes y cerramos esta ventana. Y al cerrar esta ventana, yo esperaría que ya en mi esquemático, en la etiqueta donde dice voltaje máximo o voltaje B ample, de la amplitud del voltaje, me salieran los 12 volts y efectivamente aquí están los 12 volts. En este caso, para este ejemplo, vamos a manejar una fuente senoidal balanceada, es decir, con un offset 0. Entonces hacemos clic en el parámetro de offset y damos el valor de 0. Y aquí, muy importante, la frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a manejar? Supongamos que estamos simulando un voltaje parecido al de la línea que nos entrega Comisión Federal de Electricidad. Ese voltaje tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces ponemos el valor de 60 y damos OK. En este momento vamos a dejar sin definir este parámetro, el de AC. Yo lo que tengo aquí es una fuente de voltaje balanceada con offset 0, con una amplitud máxima de voltaje de 12 volts y una frecuencia de 60 Hz. No sé si recuerden, en la simulación que hicimos para corriente directa, cuando definimos nuestro perfil de simulación, dijimos que como era corriente directa no le íbamos a hacer mucho caso a el tiempo total de simulación. Bueno, si yo edito mi perfil de simulación haciendo clic en este botón, voy a regresar a la ventana en donde está definido el tiempo y aquí tengo definido nada más un tiempo de simulación de 1000 nanosegundos o lo que es lo mismo un milisegundo. ¿Qué va a pasar si yo simulo este circuito? Yo definí una fuente de voltaje con una frecuencia de 60 Hz. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el tiempo que tarda en repetirse una señal. Si yo tengo una señal de 60 Hz, el periodo, para ver un periodo completo de esta señal, necesitaría hacer un análisis del inverso de 60, es decir, de más o menos por ahí de 16 milisegundos, un poquito más, 16 2/3. Como yo tengo definido solamente un milisegundo, si yo dejo esto así, le doy a aceptar y simulo, voy a ver nada más una pequeña parte de esa simulación. No voy a ver el periodo completo, que por lo menos a mí me interesaría ver un periodo completo de la señal.
y esto es lo que estamos simulando en este momento. Como quité los trazos, podrán ver, no tengo nada. Vamos a poner un marcador igual para ver el voltaje de entrada. Tenemos el tiempo hasta 1 microsegundo y lo que tenemos es que el voltaje va subiendo. Esto a mí no me sirve, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar mi perfil de simulación. En el parámetro, modificando el parámetro de cuál es el tiempo final hasta donde quiero que llegue el análisis. Si yo quiero ver un periodo, y como habíamos dicho, la frecuencia es de 60 Hz, entonces necesito ver por lo menos 16 milisegundos. Vamos a darle 20 milisegundos para que me salga más de un periodo. Recuerden que cuando quiero manejar el sufijo mili, tengo que manejarlo con M. Si quisiera megas, sería con meg. Vamos a aplicar, aceptar. Y ahora sí, al hacer la simulación con este parámetro cambiado, tengo que ser capaz de ver ya por lo menos un periodo completo. Solamente tengo el marcador del voltaje de entrada y ahí está. Ese es el voltaje que me está entregando la fuente. Observen que el periodo se cumple más allá de los 16 milisegundos. ¿Qué tan más allá? Pues otra vez nos vamos a nuestros cursores, nos ponemos en este valor para comprobar o verificar que en ese punto, en el cruce por cero, estamos en 16.6 milisegundos o un valor cercano. Mientras los cursores terminan de cargar, vamos a ver qué ocurrió con los voltajes. Vamos a poner el siguiente marcador de voltaje entre la resistencia 2, para medir voltaje entre la resistencia 2 y tierra, y vamos a poner un marcador de voltaje diferencial tal como lo teníamos para medir el voltaje en la resistencia 1, con una terminal acá y la otra acá. Ya tenemos los cursores. Y como pueden ver, para el cursor 1, el valor es muy pequeño, 38 micros, en el tiempo de 16.6 milisegundos. Otro dato interesante, vamos a borrar los cursores para que no nos haga ruido. Otro dato interesante a analizar sería que, tal como lo establece la ley de voltajes de Kirchhoff, en todo momento, a lo largo de todo el tiempo que estamos analizando, el valor del voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de las resistencias. Finalmente, en esta simulación, si queremos ver la gráfica de la corriente, hacemos el mismo procedimiento que la vez anterior, le damos plot, add plot to window, tenemos una nueva área de trazado y vamos a poner aquí la corriente de la fuente, la corriente que nos está entregando la fuente. Hasta este momento lo habíamos estado realizando yéndonos a la ventana del esquemático y utilizando un marcador de corriente. Bueno, hay otra manera de hacerlo, o otras maneras de hacerlo. Recordemos, en este caso la gráfica que está seleccionada es esta, como lo marca este indicador. El trazo que yo vaya a poner me lo voy a poner en esta gráfica. Si yo quisiera que me lo pusiera en esta gráfica, hago clics en cualquier espacio sobre esa gráfica y el indicador de gráfica activa cambia donde yo haya hecho clic. Vamos a regresarnos a donde estábamos. Y ahora, para agregar el trazo, yo lo puedo hacer directamente desde esta ventana sin tener que irme a la ventana de esquemático. Y para hacerlo, hago clic en este botón que dice Add Trace o agregar una traza. Esto ofrece más ventajas que hacerlo desde el esquemático. Hacemos clic y me abre esta ventana. Lo que yo tengo que seleccionar aquí es el trazo que quiero graficar. Como pueden ver, tenemos tres tipos de trazos. Los que tienen la I latina, que son para graficar corrientes, los que tienen la V para voltajes y los que tienen la W para potencias.